Vamos a hablar allá con el diputado nacional Leopoldo Moro. ¿Cómo estás, Leopoldo? Buenas noches. ¿Qué decís, Gustavo? Muy bien, ¿cómo andás? Bien, muy bien. No te voy a preguntar nada porque no sé de esto del radicalismo. ¿Entendés qué discusión están teniendo? No, a esta altura ni yo, después de tantos años. Por eso. No, ¿sabés por qué no se entiende? No la entendés vos, no la entiendo yo, y mucho menos la entiende el ciudadano de a pie. Porque es una discusión de tacticaje electoral, digamos, Sí. incluso de tacticaje electoral demasiado anticipado porque ya están pensando en el 2023. Claro, totalmente. Y entonces no hay claridad porque no es que están confrontándose distintas posiciones ideológicas, programáticas o ni siquiera de principios. Entonces es inentendible. Totalmente. Bueno, vayamos a ver lo que importa. Vos has venido siguiendo en todos estos últimos años el tema de la Corte. Parece que ayer se sorprendieron porque el ministro fue crudo en el relato, pero real con todo lo que ha pasado. ¿Ha llegado el momento de ampliar la Corte en la Argentina? Sí, yo no tengo dudas. Y hace ya mucho tiempo que lo vengo planteando como una necesidad absoluta. Ayer ocurrió algo muy significativo, que ustedes lo resaltaron, pero me parece que es bueno subrayarlo una vez más. El ministro rompió el secretismo. Claro. Y el secretismo es una de las herramientas más importantes que tiene este Poder Judicial, y sobre todo en el nivel de lo que se denomina pomposamente los cortesanos, que es un lenguaje que hay que ir desterrando también, porque habla de una estructura monárquica. Bueno, ayer el ministro rompió ese secretismo, transformó lo que se había charlado en esa reunión en agenda pública, es decir, de cara a la sociedad. El ministro dijo: yo fui a plantearle estos temas a la Corte. Seguramente eso es lo que más los incomodó. Y seguro. Que se haya roto el secretismo, no los temas. Los temas también, pero digo, me parece que eso es lo más importante, porque efectivamente este es un tema que hay que resolverlo con el conjunto de la sociedad. Porque si nosotros caemos en la trampa de creer que esta es una cuestión de puja de corporaciones, la corporación judicial, la corporación mediática, estamos equivocados. Yo creo que la sociedad tiene que tomar conciencia de la situación en la que está el Poder Judicial. Y ayer Soria dejó puso de manifiesto que la Corte, que es una Corte mediocre desde el punto de vista jurídico, a pesar de esa mediocridad, pretende imponerle reglas de juego a los otros poderes del Estado, que son precisamente los únicos que eligen la voluntad popular, el Ejecutivo y el Legislativo. Bueno, este es el problema, que la Corte se quiere erigir como un poder salvador de la Argentina. Como un poder. O que marque el ritmo de la Argentina. Pero por supuesto un poder que avasalle a los otros poderes del Estado. Eso es así. Y vos fijate que tan es así que, por ejemplo, ahora esta amenaza, entre comillas, de que van a dictar la inconstitucionalidad de la ley de creación del Consejo de la Magistratura o de las reformas que tuvo, que viene tardísimo porque ya hace no sé cuánto. Qué tarde, ¿eh? Sí. Qué tarde que actúa la Corte, ¿no? Tiene una característica muy peculiar. Dicen: no, nosotros vamos a hacer esto porque lo que sancionó el Congreso es un Consejo de la Magistratura que no tiene equilibrios. ¿Y quién define los equilibrios? ¿Ellos van a definir los equilibrios? No. Claro. Son las leyes que dicta el Congreso de la Nación. Es como si el Congreso de la Nación dijera: bueno, esta sentencia de la Corte en realidad no es equilibrada, claro, por lo tanto la anulamos con una ley. Por eso te digo, han bastardeado tanto la relación de los poderes en la República que hoy es difícil distinguir quién pretende ejercitar un poder o el otro. Por eso yo creo que hay que terminar con... A ver, si hubiera un mínimo de dignidad en esta nueva etapa de la Argentina, los cortesanos tendrían que renunciar. Pero eso no va a ocurrir, no existe la autodepuración. Alfonsín, cuando intentó el camino de la autodepuración con las Fuerzas Armadas, no lo pudo hacer y tuvo que terminar llevando adelante el juicio de la Junta Militar. No, y está claro que tampoco lo hizo la justicia en este año y medio. Pero no, para nada, todo lo contrario. Se aferraron a defenderse con dientes y uñas. Es más, se acentuó la realidad, ni siquiera la sensación, de que en la Argentina se produce una situación muy paradójica. Hay dos poderes judiciales. Debe ser el único país del mundo que tiene dos poderes judiciales. El de Comodoro Pi,
la Corte, los camaristas, la Casación y el resto. Claro. Vos fijate que cada vez que avanza una causa en cualquier otro juzgado que está por afuera de ese entramado de Comodoro Pi, de la Corte, ¿qué pretenden hacer? Llevárselo ahí. Totalmente. Ahora, Leopoldo, el gobierno tiene poder como para, porque intentó hacer una reforma judicial que no pasó en la Cámara de Diputados por la oposición de Juntos por el Cambio y de otros bloques. ¿Cómo se llega a manejar, a ampliar la Corte, a poner el equilibrio y no que la Corte imponga a la política? Bueno, en primer lugar, te reitero ese concepto, creo que hay que transformar el tema del Poder Judicial en un tema de agenda de la sociedad, no de los círculos áulicos de poder. Primera cuestión. Segunda cuestión, creo que hay que incluir la discusión de la reforma del Poder Judicial, la ampliación del número de miembros de la Corte y otro tema muy importante, que es el manejo de los fondos de la justicia que la Corte se apropió indebidamente. Esto hay que decirlo, inconstitucionalmente, hay que incluirlo en los temas de agenda con la oposición. Creo que tenemos que sentarnos e incluirlo en los temas de agenda con la oposición, porque este país no puede avanzar en estas condiciones. Además, vos fijate que se da una paradoja. Tenés una corte donde 2 de los cortesanos fueron virtualmente puestos a dedo, digámoslo con toda claridad. Por Fabián Pepín Rodríguez Simón. Por Fabián Pepín Rodríguez Simón, que todavía sigue prófugo con la protección del gobierno de Uruguay, también hay que decirlo con toda claridad. El otro miembro de la Corte está severamente cuestionado por el manejo de la obra social. Claro. Algo también inédito en la Corte, inédito. Yo no recuerdo un cargo de esa naturaleza. Tenga razón o no tenga razón, la imputación... Pero el cuestionamiento está. Pero el cuestionamiento está. Exacto. Y bueno, y Lorenzetti viene de un largo proceso de desgaste porque su manía de jugar al truco con distintos gobiernos, etcétera, lo llevó a permanentes contradicciones. Se sumó a la persecución judicial a Cristina en su momento. Bueno, entonces, digo, es una corte absolutamente descalificada. Entonces yo creo, y además incluso figuras de la oposición han cuestionado miembros de la Corte. Por ejemplo, Lilita Carrió se cansó de cuestionarlo a Lorenzetti. Ha pedido el juicio político. Promovió el juicio político. Claro. Bueno, muy bien. Dejémonos de jugar a este jueguito de las cartas cruzadas. Hay que sentarse con la oposición y decir, señores, la Corte no va más, el Poder Judicial tiene que ser reformado, nosotros no tenemos la intención de partidizarlo, no queremos una Corte kirchnerista, queremos una Corte realmente independiente y sentarse de cara a la sociedad, como hizo ayer Soria con la Corte, nosotros tenemos que hacerlo con la oposición y decir, bueno, trabajemos la idea de una ampliación de la Corte, si es que estos señores no presentan la renuncia, trabajemos la idea de una reforma al Poder Judicial, una reforma orgánica. Ayer Soria planteó otros temas muy importantes. No puede ser que la Corte tenga en sus manos la arbitrariedad de decidir los plazos, porque ocurre lo que va ocurriendo. Es decir, te decide los plazos en función de los intereses que los manipulan. Si se trata de Blaquier, le mueven los hilitos, los poderes económicos y dicen, metelo en el cajón, y lo meten en el cajón. Si se trata de otras causas, le dicen, acelerá. No, es posible que esto siga sucediendo. Hay que fijar plazos para los pronunciamientos y se tienen que pronunciar. No pueden seguir con el cuento del 280. Porque no es posible, porque además es violatorio de la Constitución. Totalmente. La Constitución dice que los jueces se deben pronunciar con sentencias explícitas. Leopoldo, políticamente, se marcha ahora el viernes, 10 de diciembre, no solamente por recordar los 38 años de democracia, sino también por los 2 años de gobierno. Pasaron unas PASO que fueron adversas para el gobierno, pero ¿crees que hay un oficialismo que está saliendo fortalecido, que está reunificado, que se plantea un 2022 más optimista a nivel también económico y político? Mirá, es obvio que estamos saliendo de la pandemia. Eso genera un escenario diferente, porque la discusión en estos últimos 2 años estuvo absorbida y no podía ser de otra manera, porque era una obsesión de la humanidad, de la que nosotros no estamos exentos, por el tema de la pandemia. Y también es obvio que se está produciendo un efecto rebote fuerte de la economía. Se ve en la calle, no hace falta que yo lo describa. Pero también no es menos cierto que ese efecto rebote tiene que ser algo más que un efecto rebote, que hay que hacerlo crecer en la sociedad argentina. Por eso yo recién escuchaba, o lo escuchaba a alguno de los muchachos del panel, hablando de los límites que el fondo quiere poner al crecimiento. Yo creo que no hay que aceptarle de ninguna manera un límite de ese tipo, un techo de ese tipo.
ni del 2,5 ni del 3,5, el crecimiento tiene que ser el que la economía argentina necesita y la sociedad argentina necesita. Y me parece que si hay que romper el techo del 4 o el 5, hay que romperlo, porque nosotros no podemos transformarnos en simplemente tipos que custodiamos los dólares para dárselo al Fondo Monetario. No, nosotros custodiamos los dólares para dárselo a la sociedad argentina. No en billete de dólar, sino en crecimiento de la Totalmente. sociedad. Respecto a lo que va a ocurrir el viernes, sí, yo creo que va a ser una movilización de una potencia extraordinaria, porque tiene muchos símbolos. La recuperación de la democracia, los 2 años del gobierno de Alberto y de Cristina Kirchner, Sí. El símbolo de la recuperación del camino de la patria grande con la presencia de Lula, la inminencia de la elección el otro domingo en Chile. Es decir, yo estoy seguro que va a ser una movilización y además va a ser de una gran espontaneidad. Yo estoy seguro que va a ser una gran movilización y además hay un entusiasmo extraordinario por escuchar a Cristina y por escuchar a Lula. Es como que... Y bueno, yo creo que puede ser fundacional. ¿Y al presidente, no? Sí, al presidente también, por supuesto. Ahí, no. Bueno, a ver. Si no estás entrando en la interna, Moró. Estás entrando en la interna. No, pero a ver, no. El presidente se lo escucha todos los días. Y además se lo escuchó en el último acto, el único que habló fue el presidente. Es lo mismo que decir que el presidente la excluyó a Cristina del acto anterior, no es así. Pero a Lula no lo escuchamos todos los días acá en Argentina. Y Cristina hace mucho tiempo que no le habla a la sociedad argentina, si no es por medio de cartas. Entonces, me parece que va a ser una etapa fundacional, ¿eh? Es decir, va a tener un hito histórico, como fue un hito histórico cuando Cristina dejó el gobierno el 9 de diciembre. ¿Vos te acordás lo que fue esa movilización? Totalmente, impresionante. Totalmente. Pocas veces hubo una movilización. Además, han faltado las movilizaciones necesarias para demostrarle al poder real dónde está el poder del pueblo en estos años. Pero por supuesto. Me parece que es muy importante de ese momento. Muy importante. Vos también recordás que cuando Alfonsín era acosado por los juicios a la Junta, cuando le ponían bombas los cara pintadas en los cines de la Valle, etcétera, hubo muchas movilizaciones. Obvio. Por supuesto, Clarín, La Nación, los economistas ortodoxos se ponen muy nerviosos cuando la gente gana las calles, muy nerviosos. Pero es la única manera de cambiar la correlación de fuerza. Es más, te digo una cosa, Gustavo. Si no se hubiera hecho esa gran movilización que se hizo bajo una lluvia torrencial el día que la citaron a Cristina ese día la dejaban presa. Claro. Y sí. Bonadío la dejaba presa. Sí. Bueno, no tenga ninguna duda. Eso era lo que buscaba. Pero por supuesto, no tengo recordá que no tenía fueros en absoluto. Nada. Entonces digo, las movilizaciones populares siempre han marcado un hito en la historia argentina, siempre han abierto una etapa o siempre han impedido algún avasallamiento. Entonces yo creo que la del viernes va a ser una movilización muy importante para esta nueva etapa que, como vos bien decís, se abre en estos próximos 2 años. Y para demostrar dónde está el poder real, que es el poder del pueblo, ¿no? Claro, efectivamente. Gracias, Leopoldo, como siempre. Un gustazo, Que tengas una buena noche. Chao. Muy bien.